Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Un nuevo sábado acá en EVA TV. Hemos volví a la formación de este panel que extrañaba bastante. La ortodoxia llegó. Volvió la conducción a EVA TV. Así que acá estamos hoy con una invitada. Además, ahora la vamos a presentar. Bueno, pero en principio vamos a ver, Bauti, los avisos que siempre tenemos que pasar al principio. Redes, por donde nos pueden seguir. Por favor, denos una mano. En Cuadernos Peronistas. Denos una mano, que es cruel. YouTube y nos patea abajo de todos. Cuadernos Peronistas en Tenemos Instagram. una misión aparte. Tenemos una misión que es @Eva Justicia Social. Claro, primero hay que sumar al nuevo canal, ¿sí? Que creó EVA TV, los compañeros de EVA TV, ¿sí? EVA TV, EVA Justicia Social, ¿no? EVA Justicia Social en YouTube. Bien, ahí nos encuentran. Cuadernos Peronistas, sábados 20 horas, ¿sí? Dejen su like, dejen su comentario, así se mueve un poquito el algoritmo. Perfecto, y también nos pueden seguir por Instagram, sí, en las redes de Cuadernos-Peronistas. Exactamente, licenciada, sí, por ahí. Y en el Instagram de la Secretaría de Educación, educación.lacosta, también nos pueden mirar nuestros reels también para ir viendo de qué tratan los programas. Exactamente. Ahí también, déjenos su comentario, se agradece. Muy bien, antes de presentar a nuestra invitada, que estamos muy contentas y contentos de tenerla con nosotros, y que el año pasado ya fue una intención, porque en términos de pensar la educación en general, la inclusión educativa en particular, la educación desde una perspectiva del peronismo que tiene que ver con la justicia social y con nuestra doctrina, es un poco pensar el motivo de este programa. Hoy estamos en un contexto en el que se discute mucho la importancia de votar, claro, el voto como el ejercicio de participación democrática más importante, en un contexto en donde también se está discutiendo la democracia, si no se discute, digamos, explícitamente, se discute a través de los hechos y de los procesos que estamos atravesando claramente, con esto que se ha denominado por ahí insatisfacción democrática. Claro, hay síntomas ya. Democracia de baja intensidad. Bueno, entonces la idea es abonar de alguna forma desde este humilde espacio a la importancia de votar en términos de que aquellos derechos que no se ejercen se van perdiendo. Y por supuesto que también pensamos que es la educación y la escuela como quizás la organización más capilar que tiene nuestro sistema, el ámbito donde podemos abonar realmente al ejercicio de ese derecho en particular, que tiene que ver nada más y nada menos que con decidir. Así que bienvenida a nuestro espacio, que también estamos debutando en este estudio, Marina Snopik. Muchas gracias, invitada. Muchas gracias. Además de ser docente, bueno, si no, nos va a decir ella misma, pero aparte sos referente de un colectivo. Soles de Mayo, La Costa, La Valle, sí. Bueno, Marina, ¿con vos qué queremos charlar? Queremos que nos cuentes primero un breve recorrido por ahí de tu experiencia. Ya nuestra audiencia sabe, estamos en el Partido de la Costa, un municipio peronista, donde también hay una apuesta importante a la educación, pero que bueno, también nos interesa recorrer la historia nacional a través de estas experiencias territoriales, ¿no? Sí. Y bueno, y por ahí en principio una breve descripción en cuanto a tu experiencia, tu larga experiencia en el sistema educativo, atravesando diferentes contextos, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a trabajar en Capital, me recibí ahí y trabajé hasta diciembre del 95, que me vine a vivir acá. O sea que mis primeros 10 años y un poquito más fueron en Capital. Plena reelección del Menemato en el 95, el Partido de la Costa era difícil. Difícil, sí. Y bueno, la época en Capital tuve mucha suerte, empecé trabajando en primaria y trabajé en una escuela que era con una directora maravillosa y un colectivo de compañeros también con mucho ímpetu, donde la interpelación o el conflicto, el disenso, digamos, no eran cuestiones que causaban miedo ni rechazo. Es más, nosotros en esa época formamos un grupo de autogestión docente después del paro del 88, porque después de algo tan colectivo como 45 días de huelga, estando todo el día movilizados en la calle, volver a cerrar la puerta del aula, como se decía en esa época, nos parecía que no tenía sentido, que si un rédito teníamos que sacar de esa lucha era lo colectivo. Entonces, docentes de distintas escuelas del distrito donde estaba,
formamos un grupo de autogestión que se llamó el Grupo Oxígeno. Y empezamos a preguntarnos cosas. Fuimos muchas veces a los programas de Milta Goldberg, que ya los tenía. Sí, mirá, Caminos de Tiza. Presentamos trabajos en el Congreso Latinoamericano de Lectoescritura y en otros congresos y sacamos una revista. Pero más que nada lo que nos propusimos es desarticular algunas cuestiones. ¿Por qué los padres no vienen a la escuela, por ejemplo? Entonces no, tienen que venir. Entonces empezar a pensar cómo los invitamos, cómo los dirigimos, para qué los convocamos. ¿Qué les avisamos a los padres? Únicamente cuando el pibe hizo algo mal, si no, no se lo llama. Empezar a notificar las cosas. Bueno, yo qué sé, hacer buzones después de los actos escolares para sugerencias, incorporar lo que ellos sugerían. Bueno, justamente ese componente participativo, ¿no? De cómo implementamos la escolaridad, pero con mayor participación de parte tanto de los estudiantes como de las familias también. Sí, tal cual, así, bueno, empezaban las asambleas de aula, bueno, era una escuela muy propicia para eso, es más. Tuvo la paradoja de que eran todos chicos de barrio, yo vivía a la vuelta, en Rawson y Guardia Vieja, la escuela estaba en Pringles y Estado de Israel. Ah, mira, yo he vivido por ahí en un momento, por Almagro. Claro, pleno Almagro, sí. Y entonces todos los chicos de los inquilinatos, de la casa, los vecinos, y empezaron a traer de ciencias de la educación, de Flaxo, también de a sus hijos por las experiencias que pudo generar la escuela. Bueno, esa época fue desafiante y cuestionadora, digamos. Hubo cuestiones, por ejemplo, nos parecía que cualquier cosa que a veces de límites podía parecer represivo. Uh-huh. Bueno. Entonces era lograr un equilibrio con eso para poder marcar, acá hay un adulto que está con ustedes, pero un adulto, digamos, que hay límites o un montón de otras cuestiones, fueron todos procesos que tuvimos que internalizar, renegábamos de todos los rituales escolares. Hasta que les pudimos encontrar otra vez el sentido. Había como una reacción a lo que había sido, o sea, una natural reacción a lo que había sido el autoritarismo de la dictadura. Claro. Hay una tesis, un libro de una psicoanalista que habla de eso, ¿no? Cómo es tan difícil después restituir esas funciones constitutivas también, que tienen que ver con los límites, que tienen que ver con la autoridad pedagógica, que tienen que ver con un montón de funciones de cuidado sin caer en una práctica en la que pasamos como a una especie de ser tan permisivos, el laissez-faire y qué sé yo, otras pedagogías. Y bueno, y analiza de alguna manera cómo también eso generó un ámbito como de cierta confusión entre los adultos y los... Sí, bueno, digo, es esto que después vinieron los 90 y bueno, ¿qué hacer? Después me vine acá en pleno neoliberalismo. Bueno, tuve suerte también porque seguía trabajando en primaria y llegué a la escuela 8. En Mar de Ajó Norte. En Mar de Ajó Norte, escuela que elegí, pero que escuela realmente emblemática, sí, donde todo lo colectivo tenía lugar siempre, digamos, no había proyectos individuales, uno hacía y todos sumábamos, uno pensaba y todos agregábamos. Y sí, la verdad que fue más, o sea, hasta los estudiantes lo recuerdan así, muchas son militantes y recuerdan, digamos, esa posibilidad que dio la escuela, ¿no? Pero por ahí, no haciendo partidismo adentro de una escuela. Habilitó. Por ejemplo, hicimos un trabajo de Feria de Ciencias que era con la canasta vacía, donde evaluábamos la plata que mandaba el Estado en ese momento para el comedor, para qué alcanzaba para cada pibe. Mira. O qué se necesitaría, porque comían a puro guiso, a puro polenta. Claro, en esa estamos época. Hablando de plena ley federal, de financiamiento total. Lo crudo de menemismo. Todo el saldo de la fiesta. El saldo de la fiesta. Y la otra cuestión que tuvo buena, creo yo, o sea, como para sacar un rédito histórico positivo a lo que fue la destrucción y venta de un país entero, fue que la escuela se constituyó en un refugio para la gente. Sí. Venían a la escuela y los docentes los recibíamos, que eso era lo importante. Y había un problema y lo tratábamos de resolver entre todos, con la comunidad. La comunidad estaba muy cercana a la escuela. Uh-huh. Sí. Es más, en el paro por tiempo indeterminado que se hizo cuando yo ya estaba acá, nosotros íbamos todos los mediodías a garantizar el comedor a la escuela. La carpa blanca.
En la época de la Claro, Pampa bueno. Blanca. Íbamos a la escuela a garantizar el comedor, o sea, parábamos, Sí. pero no era paro, entonces no pisó No, la no, escuela. no. Bueno, ahí eso es un hito más de las discusiones que también queríamos traer hoy. Por ahí yo propongo, si les parece, que veamos un pequeño fragmento Sí. de un historiador argentino, Pablo Pinor, muy reconocido en el campo del pensamiento nacional, pero solamente para ordenar como toda esta historia que nos está trayendo Marina en primera persona y que tiene que ver con un contexto que nos interesa como marco para pensar estas discusiones acerca, bueno, de la democracia, de la producción de derechos también, de la defensa de derechos y del ejercicio de esos derechos. 40 años de recuperación democrática es mucho tiempo y obviamente lo que tenemos por democracia cambió en los 40 años y cambió la escuela de la democracia. Si en un primer momento probablemente entendíamos democratización como tratar de desarmar los dispositivos represivos que había dejado la última declaración militar, eso fue muy eficaz, ¿no? La década del 80 logró desmontar formas de censura, permitió recuperar ciertos contenidos, volvió a permitir lecturas que no se podían a ciertos docentes. También fue capaz de desarmar algunos dispositivos discriminatorios, como los exámenes de ingreso a la escuela secundaria, como la forma de distribución desigual de la riqueza. Pero la cosa fue mucho más allá. Uno puede ver cómo la aparición de los 90 de lógicas neoliberales redefinieron la democracia, plantearon que en todo caso el gran problema de la democracia no es tanto el autoritarismo, sino la desigualdad. Y se hubo una nueva movida social en un contexto de modelos neoliberales de, bueno, salir a tratar de pelear por una educación más igualitaria, pensar que la democracia tiene que ver con la igualdad. Y también con la libertad, pero libertad entendida no en la idea del permiso a hacer cualquier cosa, sino la posibilidad de desarrollar ciertos proyectos personales, ciertas ideas de individualidades que no van en contra del bienestar común. Vuelve a cambiar todo probablemente en el siglo XXI, una nueva oleada de nuevos gobiernos, de nuevas posiciones, de nuevas formas de entender la democracia, más asociadas a los derechos humanos, más asociadas a la ampliación de los derechos generales, personales, comunes, van a cambiar la escuela. La escuela va a ir latiendo al tiempo de esto, digamos, la escuela tiene sus propios tiempos, sus propias lógicas, pero en cierta forma es una caja de resonancia no solo de lo que está pasando fuera. Entonces uno puede ver cómo mediante la escuela fue avanzando en una buena cantidad de medidas democratizadoras, aparecieron nuevos contenidos, pudieron entrar sujetos impensables a la escuela, quizás al comenzar la década del 80 que una alumna fuera madre o que una persona trans fuera a la escuela era impensable, y hoy nos parece algo no solo común, sino lógico, esperable y un gran derecho, conviviendo con también el agravamiento de situaciones de pobreza general, digamos que golpean en la escuela, ¿no? El avance de, después de la década del 90, después del 2001, después de las últimas gobiernos, pandemias y demás, el aumento de la pobreza en la población general de la sociedad argentina, obviamente entró en la escuela. Y estos problemas de la pobreza, digamos la desaparición de la idea del ascenso social, van a pegar en la escuela. La escuela en 40 años de democracia no fue la misma porque la democracia no fue la misma, pero seguro que es mucho mejor la democracia que en gobiernos autoritarios. Bueno, la mala noticia es que tenemos un gobierno autoritario y que tenemos una escuela, digamos, que tenemos que repensar en muchas de sus dimensiones, justamente a la luz de toda la complejidad histórica que nos acaba de mencionar. Yo pensaba que estábamos todos diciendo así como, ¿no? El sujeto impensable. Eso mismo. Hoy, Sí, antes sí. de empezar, hablábamos del nivel secundario, del enorme desafío de la obligatoriedad del nivel de la escolaridad en la edad de la enseñanza secundaria, porque eso, en términos históricos, como nos decía Bauti, es una novedad, digamos, ¿no? Porque no tiene tantos años, No, son no. procesos complejos, pero es un gran desafío. Es un gran desafío, sí. Pero está plantado. Eso es lo importante, Sí. porque bueno, en el recorrido histórico después me tocó vivir una época maravillosa, impensada, que hubiera sido una utopía pensarlo. Sí, sí. La verdad que ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado un tiempo histórico en el que hubiera tantas cosas para los pibes, tantos programas, tantos proyectos y tanta dedicación. Claudia Brachi siempre dice, uno es un montón. Y ella decía, uno más que Adentro de la escuela. de la Claro, escuela es un montón. Un sujeto impensable más. Un sujeto, aparte de todo el apoyo material, de todas las cuestiones y de la alegría que daba ese tiempo, la Sí. asignación, lo que modificó la Totalmente. estructura de la escuela. Yo siempre contaba que mis primeros años fuera de vivirme en la dirección, yo tomé en el 2004, los 2 primeros años eran las zapatillas el tema.
Entonces llamábamos a todos los directores a ver si una de San Clemente conseguíamos un 35 para cambiársela por un 38, bueno, y a veces no, y traíamos la de nuestros chicos que todavía le iban y nosotros teníamos sueldos bien bajitos todavía. Totalmente, bueno, eso lo mencionaste antes, ¿no? Como, y la otra vez lo estábamos pensando también, en esa última y reciente crisis, quizás que fue la del 2001, la escuela era una institución, una organización de puertas que había abierto, ¿no? Uno tiene en la memoria el comedor funcionando con las maestras, con los directivos, porque había que garantizar la comida de los pibes. Y también al principio de los años 2000, todas las políticas restitutivas, digamos, de Néstor en ese momento, y que tenían que ver con, de esto, dotar de recursos, ¿no? De condiciones, de libros, de computadora. Pero todo, la primera vez, viste, bueno, y te decía, y salió la asignación y me quedó una caja. Y la dejé siempre ahí. Dimos 2 pares de zapatillas, días de lluvia, que habían llegado con el calzado mojado los pibes. Pero, y no es un cuento, no nos volvieron a pedir un par de zapatillas. O sea, qué simbólico, el impacto, ¿no? Sí, y yo todo el tiempo que estuve en la escuela tuve la caja de zapatillas ahí, como que era como se las una podía manera, comprar la mamá con la asignación. se la podía universal. comprar. Claro. O cuando citábamos a algunos papás para preguntarles si iban a necesitar algo para los chicos, para empezar las clases, nos decían, no, señorita, decía, fuimos y eligió él en la librería lo que quería. Queda bien. Bueno, Sí, el otro día claro. también escuchaba en una entrevista esto, ¿no? El valor de la historia, cómo hacemos para restituir todo el valor que tuvieron esas políticas, que de repente hay momentos que parece, bueno, otra vez van a decir las de las asignaciones, como que uno se pone a enumerar cosas, pero que tienen que ver con la posibilidad de un país que justamente hace que su pueblo pueda, acceda, tenga los mismos derechos, tenga un piso de igualdad, como también recién planteaba ahí en el video diferentes conceptos, ¿no? Sea la democracia, sea la libertad, sea la igualdad, pero tenía que ver con eso. Yo me acuerdo también el tema de la asignación, no solamente en la secundaria posibilitó también, ¿no? Justamente que los pibes que las escuelas se vayan llenando de pibes y que nos falten escuelas. En este municipio fue muy notorio. Impresionante. Necesitábamos aulas y empezaban a quedarse, digamos, adentro de la escuela los pibes, y después todas las demás políticas como el FINES o adultos en general. Sí, o el plan Mejora, los CESAG, patios abiertos, todas las socioeducativas. Socioeducativas, impresionante. Los patios fueron un lugar, yo Totalmente. nunca trabajé, pero siempre estuve. Yo empecé ahí mi trabajo cuando volví al municipio, en patios abiertos en las quintas, y desde ahí, digamos, hasta la actualidad, todo el ejercicio de la profesión en relación a inclusión educativa tiene esa impronta, ¿no? Porque en ese momento, cómo pensaron una escuela que se amplíe al territorio, es decir, que se articule con la comunidad. Que sea tejido social también, digo. Y acá el Exactamente. municipio que acompañó todas esas políticas, después me tocó ser consejera escolar en el gobierno de Vidal, pero consejera de Juan Pablo, acá en el Partido de la Costa, y el municipio llenó ampliaba todas las políticas públicas que existían y sostuvo las que se estaban dejando de lado. El mantenimiento de las escuelas en ese momento lo tomó en sus manos porque prácticamente no recibíamos dinero. Pero yo pensaba, y volviendo por ahí al tema, qué importante, por ahí, si la cuestión no será devolverle el sentido a la palabra política, ¿no? Bueno. Viste que Julio Cortázar tiene un texto que se llama Las palabras violadas, y dice que a las hermosas palabras de nuestro idioma las han ido vaciando nuestros enemigos de sentido y cargándolo de otro sentido. ¿Cuándo habrá sido que la política dejó de ser sinónimo de transformación también? Claro, ¿no? eso es así. O sea, ¿por ¿Cuándo? qué no volver ¿Por a qué? devolverle? O sea, ¿por qué no poder entender que en la escuela cada decisión que uno toma es Claro. política? Decir, este pibe se queda, lo voy a buscar o no lo voy a buscar, es una decisión Sí, política. totalmente. Decir, o sea, desconocerlo también es una decisión política. O dejar a una alumna porque tuvo un bebé sin que pueda volver a clase y no tiene con quién dejarlo, también es una decisión política. Sí, sí. Nosotros en la escuela nunca tuvimos sala maternal y tuvimos
rescatamos a un montón de alumnas, mamás que no estaban yendo a la escuela y teníamos corralito, teníamos andador y siempre andaba alguien con algún bebé. Es una decisión, política, justamente tomar las herramientas que tenemos para implementarlas en favor de la inclusión, digamos, ¿no? Del ejercicio de los derechos, pero por eso nos interesaba mucho esta charla en estos tiempos, porque también está muy degradada la palabra, muy bastardeada, así como la política, otras, pero como en esta crisis institucional que vivimos, porque sin duda hay una crisis de representación también, donde parece que a veces da todo lo mismo. Y nosotros en la escuela seguimos siempre en distintas prácticas corroborando la necesidad de ejercer ese reconocimiento del otro, vos lo decías recién, que es lo que funda, ¿no? Para mí el otro es igual. Claro, en ese vínculo. Ya explicás el mundo. Claro. En relación con el otro explicás el mundo, digo. Seguro. Si nosotros no podemos poner, digamos, ponderar esa situación, difícilmente podamos restituir y rescatar el valor de la política en ese sentido y no en esta bastardeada de hacen política partidaria. O todos los políticos son lo mismo. También, sí. Es verdad, te podrá caer mal, te podrá caer bien, pero no son lo mismo porque las condiciones de vida de la gente son otras, digamos, y las expectativas de progreso social y todo lo demás son otras. Entonces, aunque sea por eso básico empezar, digamos. Sí, no, incluso por el conocimiento. Uno diría, bueno, habíamos pensado o lo llevaremos adelante en otros programas también, pero hay algo en relación a lo que se conocía como, no sé, la instrucción cívica, la educación cívica, la formación ciudadana, que era hablar de política. Yo por lo menos hice mi escuela primaria en los 80, secundaria en los 90. No vimos, digamos, política en el sentido de entender el sistema republicano ni la obra del peronismo en el país, por ejemplo. Pero, digo, para mí es que parece que a veces era un gobierno de facto, nos lo planteaban como... Política si hablas de peronismo, yo en la escuela siempre se volvió llegué sinónimo. A Irigoyen. Se volvió sinónimo a Irigoyen. También. Nunca pasé de Irigoyen. Nunca pude ver más allá de Irigoyen. Era un montón también, es un maldito. También Después con el tiempo vos decís, pero todo esto que me faltó tiene que ver justamente, además, es un problema, porque es algo identitario también, que tiene que ver con la disputa estructural que tenemos en nuestra nación, ¿no? Aparte es esto, digo, habilitás a que los sujetos piensen en otro mundo también. Digo, si le mostrás que hubo otro pasado que fue posible, ¿no? Seguro. Una excepción, un error de la oligarquía, quizás, ¿no? Claro, ni siquiera te digo, pero el revisionismo, qué sé yo, leer algunos autores del revisionismo. Ni me atreví a decir pero otra aparte palabra, yo siempre hablo, fue un tiempo feliz, por eso digo, defino una experiencia educativa feliz la mía en la escuela. No porque no nos hayan pasado cosas, porque a los pibes les pasan cosas, la experiencia... Pero sino porque primó la esperanza, la alegría, el saber que podían, ¿entendés? Que íbamos a tener herramientas para retenerlos, para que estén, para ayudarlos, para... Sí, no, aparte, lo que es el meta-aprendizaje, esto de que el pibe se dé cuenta que el Estado no es solamente el patrullero que lo corre de noche, sino que también es una maestra que lo mira de arriba hacia abajo y se ve si tiene zapatillas, digo. No. Esa comprensión integral también de la política. Si no hay alguien, un militante, en determinadas épocas solamente los militantes, digo, te toca a vos, solo el que comprendía que el sentido utópico era ese. Si no, el resto era, estaban pizza con champán. Bueno, pero si incluso... Es una contramarea, es difícil, es difícil. Si incluso lo pensamos como desde su rol más sociológico, la escuela tiene esa función de construir la conciencia política. Por eso también es una discusión que no es menor. Nosotros lo veníamos planteando en el programa en relación al Congreso Educativo que encabezó Cristina a principio de año y que tiene una serie de guías para que podamos seguir pensando. Una tiene que ver con la nueva escuela o la escuela comunidad, que es un poco el planteo que viene trabajando con las nuevas estatalidades y la experiencia mexicana y una serie también de discusiones en relación a cómo vamos a reconvertir el Estado. Sí. Digo, este gobierno que tenemos hoy a nivel nacional, que siempre... Lo desarticuló. Lo desarticuló, lo desreguló, pero también, digamos, manifestó una serie de cuestiones que de alguna manera
se legitimaron en la gente, es decir, hay algo de lo que dice, plantea, denuncia, que tenemos que poder pensar mínimamente porque ha tocado una fibra del reconocimiento, quiero decir, ¿no? Hay niveles de injusticia. Por eso me interesaba también lo de Pablo Pinó en relación a la democracia, ¿no? Puede tener un momento u otro, siempre es mejor la democracia, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es que los sujetos puedan entender que la democracia es el sistema que los va a defender en el ejercicio de sus derechos, porque en la situación en la que estamos actualmente es en la que estamos eligiendo al depredador. Es muy compleja la situación. Y ahí tiene un rol muy importante, para mí el hecho más democrático del último tiempo, te lo decía y vos lo dijiste, es la secundaria para todos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. De una escuela totalmente selectiva, como fue, y va a tardar muchos años más en poder lograrse que sea realmente para todos, pero la materia de construcción de ciudadanía fue un hito también. Totalmente. Claro. Porque es como la ciudadanía en acto, digamos. O sea, también la concepción de la ley que el pibe es ciudadano desde que nace. Totalmente. Eso no es que a los 18 años en un marco se va a hacer de otras leyes. De otras leyes, claro. De la ley de promoción y de todo. Pero esto de que la ciudadanía en acto, las prácticas democráticas para ejercer su ciudadanía plena, es muy importante. Sí. Es muy importante. Es más, a mí me dio mucha pena porque nació sin nota. Ah, sí. Y a mí me hubiera encantado. A mí me fascinaba que no tuviera nota. Me parecía que era algo como para darle otro sentido a la materia. Era más proyectual. Claro. De ejes y proyectos. De ejes y proyectos. Bueno, es un buen hito para pensar, tomarla como analizador de varias cosas, porque esa materia, hay experiencias que son muy interesantes en el marco de esa materia, y también hay mucho de haberla bastardeado a la materia, digo, en la inercia institucional, ¿no? Qué sé yo, desde ahí nos están haciendo, tenemos que ir redondeando, pero nos podríamos quedar un montón de tiempo porque el tema da para mucho. Pero este espacio, construcción de ciudadanía, bueno, quizás ese es exactamente el marco y el sentido que quería tener este programa, que podamos pensar en eso. Y por ahí los últimos minutos me interesaría preguntarle a Marina, porque más allá de los desafíos de la secundaria, que es verdad que los tiempos históricos van a ser más largos, pero el FINES es una experiencia muy interesante que también de alguna manera viene como una estrategia colateral, ¿no? Generando también un camino donde es muy reconocido por los sujetos para la restitución del derecho de la educación secundaria. El FINES restituye un derecho que en su momento los estudiantes tuvieron vedados. Sí. Personalmente, yo como parte de una generación de docentes me siento muy mal cuando vienen pibes de la época de la secundaria obligatoria. Claro, que por ahí tienen 20, 24 años. Sí, y algunos a veces un poco más chicos, pero porque en realidad el derecho de los pibes es la escuela, y yo creo en la escuela fervientemente, pero el FINES es una experiencia maravillosa. Ver cómo va cambiando la gente, cómo los lazos solidarios que se establecen. Nosotros... Se construye comunidad, qué locura. Ese es el eje de nuestro proyecto, digamos, de FINES, construir comunidad. Claro. Y por eso fomentamos las prácticas solidarias entre ellos, los estudiantes entre distintos cursos, yo qué sé. Quizás también es una escala que permite poner más en ejercicio esas cuestiones de la comunidad. A veces nos pasa que las escuelas se nos sobredimensionan de tamaño, ¿no? Eso es un problema, sí. Es un tema. Es un tema, sí. Y bueno, y la verdad que es un espacio que requiere también escucha, atención, la mirada del otro, y eso que vos hablabas, cómo vemos al otro. Nosotros, los profes que trabajamos en FINES, yo no trabajo, pero los profes que trabajan, pero estoy ahí colaborando, tienen que tener una plena confianza en que el otro va a aprender y en que el otro, y estar convencidos de que va a ser así. Y realmente yo a veces pienso que en estos tiempos tan difíciles hasta nos ayuda a vivir. Totalmente. Porque uno sale tan cargado, claro, de esperanza, de expectativas. Y de expectativa y de todo lo demás, por los aprendizajes y por todo lo otro que también son aprendizajes importantísimos.
como el no encerrarnos, Exactamente. la solidaridad, el poder pedir ayuda, un montón de Trasciende cuestiones. lo académico queda en segundo Trasciende plano. lo académico, sí. Pero Bueno, nos queda Nos van a apagar la luz. recorto, nos apaga la luz, pero me interesa nada, este final, obviamente que tiene que ver con estas experiencias educativas que nos permiten sobrevivir a los contextos tan hostiles como el que estamos viviendo y que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver sobre todo también con el autoestima del pueblo, ¿no? Con poder pensar que valen la pena, y algo fundamental que dijiste, que es que los docentes tenemos la confianza en que los otros pueden y que son aparte sujetos de esos derechos, y los otros también van a poder en ese sentido confiar en ese vínculo que estamos Puedo generando. una cosita y Obvio, una y frase cerramos. de Sí, Méliès cierra. que a mí me encanta, que me dice, de Cornu, perdón, de Laurence Cornu, que dice: hay que creer que los aprendizajes son posibles para que lo para sean. que lo sean, claro. Pero no por el solo hecho de creer, sino para constituirnos en garantes de que eso ocurra. Bueno, Muy bueno. con esto Cerramos, sí. nos vamos Imposible y cerrar nos de vemos el próximo sábado aquí en Cuadernos Peronistas. Denle me gusta, comenten, síganos en Instagram, cuadernos-peronistas. Muchas gracias. Adiós, compañeros.